Sí, venga. Bueno, buenas tardes ya. Reanudamos la sesión en este tercer Congreso Internacional sobre trata de seres humanos, sobre trata de personas. Ha sido unas primeras mesas de debate muy interesantes, hablando de esa relación entre pornografía, trata, prostitución, y viendo también después experiencias que pueden servir de referencia de buenas prácticas también aquí en España para concienciar y para erradicar desde esa perspectiva abolicionista. Enseguida seguimos con más debates, van a ser muy interesantes. Enseguida hablamos del papel que juega el sistema jurídico, el sistema sanitario también, en la detección, en la ayuda, en el apoyo a las víctimas, y también los posibles sesgos que se pueden encontrar en esas instituciones. Pero antes vamos a destacar la labor de personas que tienen gran relevancia pública, que se implican también en esta causa. Es el caso de María Adánez, a la que todos ustedes conocen, que es embajadora de trata del área de trata de Betania, y a la que le damos la bienvenida y escuchamos ya. ¿Qué tal, María? Adelante, todo tuyo. Muy bien, Ana, muy bien. Estabas lejos. Hola. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Hace años vi una película que probablemente muchos de vosotros también habéis visto, que me impactó. Evelyn, de Isabel de Ocampo. Cuenta la historia de una joven peruana que viaja a España engañada con la promesa de un trabajo y acaba encerrada en un club de carretera, drogada, vigilada y obligada a prostituirse. Un poco la historia desgarradora que hemos podido ver al inicio de este encuentro. Y refleja la anulación absoluta de una mujer despojada de su identidad y de su libertad. Pero desgraciadamente la realidad, como estamos viendo en este encuentro tan interesante con todos los ponentes, siempre supera a la ficción. En febrero, por nombrar algo, de 2025, la policía española desarticuló una red de trata que había traído a más de 1000 mujeres, muchas procedentes de Colombia y Venezuela, con falsas promesas de empleo. Una vez aquí, lo que les esperaba era prostitución forzada, vigilancia constante y deudas impagables, además del sometimiento a través de las drogas. Desgraciadamente, yo he nacido en el 76 y hemos crecido en los últimos 20 años viendo cómo proliferan los prostíbulos en las carreteras de nuestro país. Yo hago teatro, recorro España desde hace muchísimos años y es algo, ¿no?, imponente, y que hemos aceptado como si fuera algo absolutamente normal. Como actriz me dedico a contar historias tanto en un plató de televisión como en un set de rodaje o encima de un escenario, y siempre he buscado personajes comprometidos, sobre todo en el teatro, con la libertad femenina. Mujeres que cuentan, que avanzan y que rompen con el sometimiento de su época. Recuerdo una función de teatro con mucho cariño, La Escuela de la Desobediencia, con dramaturgia de Paco Becerra, Premio Nacional de Literatura y dirección de Luis Luque, que compartí con Cristina Marcos. Era una obra basada en textos renacentistas que hablaba sin tapujos de la sexualidad femenina y del derecho al placer, en un tiempo en el que a la mujer solo se le ofrecían 3 destinos: casarse, ser monja o prostituirse. Ninguno de ellos desde una verdadera libertad, como pasa hoy en día, porque la educación, la cultura o incluso algo tan básico como la lectura estaban, y en algunos países están, prácticamente prohibidas para las mujeres. Siglos después, es profundamente doloroso comprobar que muchas mujeres siguen atrapadas en realidades parecidas, forzadas a prostituirse, víctimas de la trata y con su dignidad absolutamente ultrajada. La esclavitud fue abolida oficialmente en el siglo XIX y el último país del mundo en hacerlo fue Mauritania en 1981, y sin embargo hoy sigue existiendo en una de sus formas más terribles, la esclavitud, la trata de los seres humanos, y es una de las grandes vergüenzas de nuestro tiempo. Y quiero detenerme en la pornografía.
Sé que tengo 3 minutos, no me voy a sobrepasar, quizás son 5. Pero soy madre primeriza con un hijo de 4 años y me preocupa especialmente que los adolescentes y que los niños crean que hacer el amor es lo que ven en esas pantallas. No, no lo es. Como señalan pensadores, la pornografía no refleja, sino que moldea el deseo y lo hace desde la desigualdad y cosifica a los hombres y a las mujeres. Es una epidemia silenciosa que destruye la intimidad de 2 personas. Y como dice el doctor y neurólogo Ignacio Hernández Medrano, vamos dando bandazos del puritanismo anglosajón al reggaetón latino, que yo tengo también mi gran guerra, sin encontrar un centro, un espacio para una sexualidad sana, libre y normalizada. Necesitamos urgentemente, desde las instituciones, pero sobre todo desde la intimidad de las familias, como decía en este acto José Luis García Fernández, educación sexual y educación sexual. Si no, realmente estamos perdidos con las tecnologías. Hoy también he escuchado el testimonio de otros profesionales en estas mesas redondas, psicólogos, juristas, ahora vamos a escuchar a los policías, sanitarios y todos aportando su experiencia para que esta lucha sea más fuerte y eficaz. Todo esto demuestra que no es un trabajo aislado, sino un esfuerzo colectivo, imprescindible para erradicar la trata y devolver la dignidad a quienes la han sufrido. Acabar de una vez por todas con esta lacra. Admiro y apoyo profundamente la labor de Nuevo Hogar Betania. Aquí no solo se ofrece refugio, se devuelven la vida, la esperanza y la dignidad a personas que merecen un futuro digno y libre. Ser madrina de este proyecto no es para mí un título simbólico, sino un compromiso real y más como mujer. Porque necesitamos un mundo sin trata, sin prostitución, sin pornografía y sin explotación. Gracias, Begoña, gracias de corazón a todo el equipo de Nuevo Hogar Betania por hacerme partícipe de esta labor tan necesaria, por hacerme partícipe de este encuentro con todos estos ponentes que no dejo de aprender, de apuntar y gracias. Seguimos. Muchas gracias, María, por esas palabras y también por anticiparte a algunas de las cosas. Es muy interesante los 2 mundos que vamos a tratar a continuación, mundos como es el mundo judicial, como es el mundo de la salud, que son muy importantes también en esta labor y por donde pasan muchas víctimas de trata en diferentes momentos. Por supuesto, es importante para la detección, es importante para la prevención. Son fundamentales para dar acogida y para dar apoyo a esas víctimas de trata, pero también pueden convertirse, si hay sesgos, si no hay un enfoque adecuado, si no hay una formación adecuada, en un espacio a veces de revictimización. Según el informe Greta del Consejo de Europa, la falta de una asistencia jurídica gratuita especializada en estos casos y esa posible presencia a veces de sesgos institucionales a la hora de acercarse a víctimas de trata impactan de forma negativa en ese trato, en esa credibilidad también de las víctimas cuando hablamos de procesos judiciales. Vamos a hablar de todo esto, temas muy interesantes y muy sensibles, con especialistas que los conocen muy a fondo, con la psicóloga forense Laura Redondo, es experta en trauma y en intervención con víctimas, que está con nosotros, el doctor Abel Renuncio, es ginecólogo, tiene mucha experiencia en la detección de indicios de trata desde ese enfoque, desde el ámbito sanitario, y con la fiscal Cristina Pírfano, es delegada en materia de trata de personas en la Fiscalía Provincial de Madrid. Va a estar Melissa Mann, coordinadora de trata en Betania, moderando esta mesa tan interesante. Adelante. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las supervivientes y, como bien ha comentado, ya han pasado bastante sufrimiento y en este camino de la recuperación vemos en nuestro trabajo diario que nosotros mismos como profesionales o en distintos ámbitos, que al final somos actores importantes en esta recuperación, revictimizamos de nuevo a la mujer. Entonces quería, Laura, empiezo contigo.
En tu trayectoria, tanto en investigación como en la intervención, ¿cuál crees que es el impacto psicológico de la revictimización? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, también como el resto de ponentes han expuesto, pues a Betania, a Begoña, la directora, a Melissa, a todo el equipazo que está detrás y bueno, pues también por supuesto a todas las personas que estáis aquí, pues creo que este tipo de encuentros son bueno, de una vital relevancia precisamente por lo que vamos a comentar, ¿no? El impacto de la revictimización en las víctimas. A mí aquí me gustaría, disculpadme que como profe tengo este estilo, empezar a ver de qué estamos hablando. Para comprender la revictimización hay que comprender tres cuestiones fundamentales. ¿Qué es una victimización? ¿Qué es una revictimización? Y por supuesto a mí como psicóloga forense, ¿qué es una huella psicológica? ¿No? Que es precisamente pues la cuestión que evalúo en casos de trata y explotación sexual. Una victimización, que esto es fundamental, que ya empecemos a aterrizarlo, ¿vale? Igual que hablaba de las dos realidades antes, pues Ana de Miguel, puede ser desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista legal. Y normalmente tenemos más en cuenta el punto de vista legal. Pero desde el punto de vista técnico, en base a Naciones Unidas, tal y como se expone en el Estatuto de la Víctima y tal y como se expone en la recopilación precisamente de delitos a nivel internacional, víctimas es desde el momento en el que se sufre daño, independientemente de que se enjuicie, aprenda o conozca al agresor. ¿Vale? Y esto se tiene totalmente claro en prácticamente todos los delitos, menos cuando son mujeres, menos cuando son las mujeres más vulnerables, que son precisamente las mujeres prostituidas. Y pongo un ejemplo. ¿A quién se le ocurre que una persona cuando sufre un accidente de tráfico se le diga, no, mira, yo hasta que haya una sentencia judicial no podemos decir que tú tengas que tener ningún tipo de servicio, ¿vale? No se le ocurre a nadie dejar a la persona allí tirada. Sin embargo, sí que nos encontramos que en distintos servicios, tanto en el sanitario como el judicial, como durante todo el proceso, ¿vale? Y toda esa navegación que hacen las víctimas para intentar recuperar sus vidas y estabilizarse, sufren por un montón de revictimizaciones donde no se las considera desde el momento uno. Ni siquiera tienen la presunción, como muchas veces decimos a nivel técnico, de ser humanos, como también comentaban antes las compañeras. No se le dice, yo no me voy a meter, ¿vale?, en valorar a nivel judicial, pero todo lo que yo pueda hacer te voy a ayudar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí entramos en la revictimización. Una revictimización, ¿vale? Primero hay una victimización primaria, que es cuando a alguien le hacen daño, obviamente estamos hablando en delitos de trata y explotación sexual, que puede ser física, psicológica, sexual, económica, puede ser obviamente de control, puede ser violencia emocional, tú no vales nada, ¿vale? Puede ser minimizar absolutamente toda la autoestima de la persona. La violencia económica lo reflejaban maravillosamente bien antes las compañeras en el vídeo del inicio, con todo ese sistema de multas donde absolutamente, prácticamente nada, es para la mujer y cuando tiene dinero además se lo tiene que mandar a sus familiares, ¿sí? Entonces, una vez que hay toda esa victimización de todo tipo, incluida la institucional, porque cuando un Estado es proxeneta también es un Estado agresor, que eso también lo tenemos que tener presente, ¿vale? Viene la revictimización, que es que cuando tenemos la grandísima suerte de que por alguna circunstancia por fin lleguen al sistema, cuando sabemos que ni el 1% nos llega al sistema, es en ese momento cuando las personas que deberíamos de estar allí, que deberíamos de humanizarlas de nuevo, porque han pasado por procesos de deshumanización, les cierran la puerta en la cara. O les dicen cuestiones que lo que hacen es causar aún mayor daño. Entonces, desde la psicología forense, que evaluamos el daño, ¿vale?, nos encontramos con que no solo hay una victimización primaria, sino que hay una revictimización por parte de profesionales que estamos todos. Es decir, yo aquí no voy a entrar a, es que los médicos, los psicólogos, todos, ¿vale? Obviamente, quienes más están, más revictimización hay, ¿vale? De hecho, tenemos datos totalmente escalofriantes de que a nivel policial hasta un 50-60% hay una revictimización, sobre todo desestiman mucho tipo de denuncias. Es decir, hay denuncias en el que no entran porque se les dice para qué entrar, ¿vale? Y no se les deriva ni siquiera a servicios para que se les pueda ayudar. Y luego en el servicio judicial nos encontramos hasta un 70%. Me he sentido totalmente humillada, he sentido que dudaban de mí en todo momento, me han sentido peor, ¿vale?, que cuando estaba antes pensando qué podía hacer. Y además, tal y como se trabaja, por ejemplo, en el sistema de justicia criminal de Nueva York, en el que yo estuve trabajando en el 2019, ya llovió, aquí hay la oportunidad que le denominan el one shot, solo hay un disparo. En el momento en el que una víctima intenta entrar en el sistema y hay un desistimiento, ¿vale?, y hay algún profesional que se le ocurre por múltiples ocurrencias que no puede, o sea, que van a hacer, lo vas a pasar peor, y no ayuda, a lo mejor se tardan luego 10 años en que vuelva a pedir ayuda. O sea, eso es una tremendísima revictimización donde se es cómplice de la vivencia de la violencia que las mujeres están viviendo. Y
Y eso precisamente es a lo que nos estamos enfrentando. ¿Cómo lo evaluamos? A través de la huella psicológica, que es donde vemos las secuelas. Y me gustaría también que veamos, que hagamos el ejercicio de pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de evaluar, por ejemplo, secuelas o daño en prostitución. Porque seguimos teniendo, que es una de las cuestiones que hay que abordar, seguimos teniendo esa visión de que una víctima tiene que ser una víctima perfecta. Tiene que llegar llorando, cabeza baja, estando así, ay Dios mío, pobrecita yo. No, porque hay tantas víctimas como personas en el sentido de que la exteriorización es muy dispar. Y si nos ponemos a pensar cómo llevamos un duelo todas las personas que estamos aquí, por ejemplo, con la pérdida de un ser querido, con una ruptura, ¿hay dos personas que exactamente se comportan igual? No. Pero sí que tenemos en común el hecho del llanto, de la tristeza. Ahora, la manifestación, la exteriorización es tan dispar como las personas, obviamente, que estamos aquí. Hay una variabilidad, ¿sí? Bien. Pues, por tanto, quitando lo de la huella, lo de la víctima perfecta, la huella psicológica es precisamente lo que valoramos cuando hay ese tipo de victimización. Y me gustaría eso, que hicierais el ejercicio de ver qué huella o qué posible victimización se puede derivar de la prostitución. ¿Cuándo? Lo que por norma no relatan las víctimas, ¿vale?, es que las estrangulan, que les dicen que se metan objetos pues por todos sus agujeros, cuando las humillan, las vejan, las defecan encima, y de hecho incluso hay peticiones especiales, que esto además lo podéis ver porque hay un continuum con la pornografía, como muy bien comentaban antes los compañeros, por ejemplo cuando están embarazadas. O sea, realmente no estamos hablando de que se va a tener un servicio sexual, estamos hablando de que se va a ejercer poder. Por eso, obviamente, la prostitución y la pornografía y todas sus extensiones son un oasis patriarcal que es totalmente incompatible con una sociedad de igualdad, tal y como comentaban las compañeras anteriormente. Entonces, ¿qué se deriva precisamente de lo que supone la prostitución, de ese ejercicio de humillación? Que, por cierto, desde el punto de vista judicial se sigue preguntando, por ejemplo, ¿hubo ahí motivación sexual? Es que no podemos seguir pensando que solo es una motivación sexual, cuando la motivación primaria que vemos evaluando a los propios agresores es un ejercicio de poder, de sometimiento, y encuentran poder y refuerzo a través de someter y humillar. Entonces, ¿qué efectos psicológicos deriva eso que es la prostitución por norma? Aunque siempre aparecen las excepciones por ahí, ¿vale? Bien, lo que provoca es trastorno por estrés postraumático, depresión, ansiedad, disociaciones. Las personas empiezan a evitar sitios, tienen problemas atencionales donde ni siquiera pueden concentrarse, tienen problemas para, cuando hay un intento, por ejemplo, de inserción social, concentrarse, volver a estudiar, volver a trabajar, volver a relacionarse, tienen miedo, sobresaltos, sentimientos de abandono, piensan que no van a tener nunca el día, que nunca se les va a parecer un mañana mejor. Lo que a nosotras, las psicólogas y profesionales que evaluamos a mujeres prostituidas, víctimas de trata y explotación sexual, ¿vale?, cuando les preguntamos, ¿cómo estás?, me dicen, no puedo estar dentro de mí, no lo soporto. Esa desfragmentación de la personalidad, ese daño global a la persona, todas las secuelas, ¿vale?, que representan la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia institucional, el abandono profesional, ¿vale?, el mayor estertor de vulnerabilidad y violencia de género que tenemos en nuestra sociedad, lo representan estas mujeres. Y cuando evaluamos la huella psicológica es brutal, porque yo he evaluado huellas psicológicas de prácticamente todos los delitos, y si hay alguno nuevo lo evaluaré. Y es increíble ver el tremendo de daño a todos los niveles que hay. Y eso, por tanto, es súper fundamental, como a ver si nos da tiempo más adelante lo expongamos, ¿vale?, que lo abordemos, porque necesitamos realizar informes donde se detallen eso, donde se tengan en cuenta las víctimas, necesitamos prueba y sobre todo necesitamos una sociedad que sea muchísimo más humana y muchísimo más comprometida con la necesidad, ¿vale?, de abordar y no solo ayudar a estas mujeres, sino de tener la responsabilidad de que les hemos fallado, porque si son víctimas es porque la sociedad les ha fallado y por tanto es nuestra responsabilidad también social recuperarlas. Gracias, Laura. Al hilo de lo que comentaba, a nivel psicológico me gustaría preguntarle a Abel, en el ámbito sanitario, ¿cómo le afecta a las mujeres prostituidas a su salud? Pues también, como las compañeras, quisiera primero dar las gracias pues, a la organización por este espléndido congreso. Y ante esa pregunta, Melissa, se me ocurren tres respuestas. La primera sería la corta, sí, punto final. La segunda podría ser una respuesta media, sí, mucho. Y la tercera sería una respuesta que la desarrollamos un poco más. Es decir, afecta por tres vías. En primer lugar, por los antecedentes que tienen las víctimas. Es decir, hemos visto que no vienen solas a la prostitución, vienen acompañadas por desigualdad, pobreza, déficit educativos,
problemas sociales, violencias, todo eso ya ocasiona enfermedad. Lo segundo sería las enfermedades propiamente dichas que va a ocasionar el ejercicio de la prostitución. Complicaciones psicológicas, como nos has puesto maravillosamente Laura, problemas de adicciones, alcohol, tabaco, droga, todas con un consumo mayoritario. En la droga hay dos vías. La primera vía sería una vía de la droga a la prostitución para mantener económicamente el consumo, y por otro lado también tendríamos un camino de la prostitución a la droga para enfrentar esas realidades negativas que la prostitución ejerce sobre esa mujer, desinhibir, estar más activa, más despierta o incluso eliminar molestias. ¿Qué ocasiona la droga? Dos problemas: no anticoncepción y violencia. Tendríamos también consecuencias físicas, un deterioro global de la calidad de vida de las mujeres. Presentan enfermedades que en su historia vital deberían presentarse a una edad mucho más avanzada, en edades más jóvenes. Tendríamos también consecuencias sexuales. La salud sexual de estas mujeres se ve afectada independientemente de problemas de infecciones u otro tipo de problemas sexuales. Cambios vaginales, lubricación, no hablemos ya de deseo de su sexualidad, pero es que además tenemos mucho más. Ejemplos: virus del papiloma humano. Estamos hablando de prevalencias de un 70% incluso. Esto que ocasiona problemas cervicales, del cuello del útero, problemas genitales y problemas extragenitales, otro tipo de cánceres. Pero hay más. Todas las ITS, todas las infecciones de transmisión sexual tienen prevalencias aumentadas o muy aumentadas en mujeres en situación de prostitución. Pero es que hay más. Problemas con la anticoncepción. Por un lado, desconocimiento de anticoncepción brutal. Por otro lado, la falsa seguridad que a veces el uso de otro tipo de anticoncepción nos puede dar frente al uso del preservativo. Estoy protegida de un embarazo, ya no utilizo preservativo. Pero hay más. No uso del preservativo. ¿Por qué no se usa el preservativo? Por diferentes razones, aparte del desconocimiento. Lo que comentan las víctimas, que mayoritariamente por insistencia del cliente y necesidades económicas. Este binomio consigue en un 70% tener relaciones sexuales sin preservativo con una mujer. ¿Y esto en qué se traduce aparte de infecciones? Embarazos no deseados. ¿Por qué llegan los embarazos no deseados? Dos vías también: fallos anticonceptivos y violaciones. Interrupción voluntaria del embarazo, en este caso. Problemas que podemos tener: el desconocimiento de cómo gestionar por parte de la mujer o de la víctima esa interrupción del embarazo y el realizarlo de forma clandestina, con los problemas sanitarios y complicaciones que esto puede ocasionar. Pero es que tenemos aún más. Tenemos el tercer pilar por el que ocasionan enfermedad, sería la violencia. Tres tipos de violencia. Por un lado, violencia machista en general. Estamos hablando de la máxima expresión de violencia sexual que puede existir: hipersexualización, cosificación, dominio, poder, como nos comentaba Laura también. ¿Esto en qué se traduce? En que aumenta la violencia psicológica hasta un 90 y muchos %, violencia física por parte de agresores comunes al resto de las mujeres, pero por parte también de agresores más específicos: jefes, jefas, compañeras, y el resto de la sociedad que conceptualiza a esas mujeres como otro estamento diferente a la población normal de las mujeres. Pero tenemos más: violencia sexual, tasas de acoso sexual por encima del 90%, agresiones sexuales por encima del 50%, agresiones sexuales en dos vías. Por un lado, como inicio de la prostitución, muchas veces se utiliza la violencia sexual para inducir a las mujeres a terminar en prostitución, para iniciarse en prostitución. Por otro lado, violencia sexual durante el ejercicio de la prostitución. En este caso, tanto por consumidores, por puteros, como por no consumidores. Porque el estar en prostitución pone esa etiqueta de violable a cualquier mujer que es más susceptible de sufrir una agresión sexual. Violaciones repetidas, denuncias 3% como mucho.
feminicidios, se estima un 40% más de posibilidades de morir en prostitución. Pero es que hay más, habría un cuarto pilar, el no diagnóstico. ¿A qué nos referimos con el no diagnóstico? Sobre todo en 3 situaciones. Menores, embarazadas y perimenopausia. Menores, nos ha comentado también Rosa, muchas empiezan siendo menores, aunque no hay, en ese caso no hay libertad de elección, pero el empezar en prostitución siendo menor tiene efectos iguales o peores que para adultas. Y no se diagnostica patología en menores. Pubertad precoz o retardada, sangrado menstrual abundante, dismenorrea. En las embarazadas suceden 2 problemas. Por un lado, las infecciones que pueden tener repercusión en ese embarazo, infecciones de transmisión sexual que comentábamos, a los que se suman estreptococo, vaginosis, etcétera, pero por otro lado también el no diagnóstico de patología del embarazo de estas mujeres que están fuera del sistema. Aborto, amenaza de aborto, embarazo ectópico, amenaza de parto prematuro, todo eso ni lo diagnosticamos ni lo tratamos. Y en la perimenopausia también no se diagnostica y no se trata patología, que esto supone enfermedad, incontinencia urinaria, prolapsos uterinos, miomas, sangrados abundantes. Todo esto ya supone una gran carga de enfermedad para estas mujeres. Pero es que hay más carga de enfermedad que a veces no conceptualizamos, factores ambientales y sociales, es decir, donde se desarrolla ese ejercicio de la prostitución, clubes, espacios cerrados, poco ventilados, no luz diurna, estar encerradas, todo eso produce enfermedad. En la calle, riesgo físico, radiaciones, humedad, riesgo químico, contaminación, riesgo de accidentes, independientemente de donde sea, vestimenta incómoda, estrecha, que produce enfermedad. Calzado, un calzado que produce dolor en extremidades, dolor lumbar, problemas de varices, por la posición también, por ese bipedestatismo, estar de pie mucho tiempo. Las nuevas formas de prostitución no sabemos qué efecto tendrán en las mujeres, pero ya podemos avanzar que ninguno bueno. No hablemos de las condiciones extremas, que en ese caso ya estaríamos en otro nivel, pero incluso lo vimos ya para terminar en la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Por un lado, se rebajaron los precios, había que ejercer la prostitución con precios mucho menores y aumentaban las tasas de agresividad y de violencia. Y cuando había síntomas para las mujeres relacionadas con COVID, o eran escondidas o eran trasladadas a otros pisos, lo que no eran tratadas en su sintomatología. Con estos 5 factores ocasionan enfermedad en las mujeres. Gracias, Abel. Ahora, centrándonos en el ámbito judicial, Cristina, me gustaría preguntarte qué relevancia tiene el principio de la revictimización en el procedimiento penal y cómo se ha materializado. Pues muchas gracias. Yo empezaré diciendo que estoy encantada de estar aquí, particularmente en una mesa que está centrada en la víctima, porque os diré que para mí lo más satisfactorio de mi dedicación a lo largo de una serie de años a este tema de trata y prostitución, de la persecución penal de la misma, ha sido precisamente el contacto con las víctimas. Lo más enriquecedor, conocer, además el perfil de víctima todos sabemos que ha ido cambiando, conocer sus circunstancias y poner mi granito de arena para sancionar a los culpables y para, con la ayuda de todos, de las ONGs, de las fuerzas del orden, conseguir o ayudar a esas víctimas a su recuperación. Yo quiero traer buenas noticias aquí, porque realmente mis compañeros han hecho unas exposiciones estupendas sobre los efectos en las víctimas. Son demoledores, como hemos podido escuchar. Lo que nos planteamos con la no revictimización es que una víctima que viene con todos o algunos de esos efectos, al someterse al procedimiento penal, encima no la revictimicemos más, ¿no? Pues bien, os diré, y por eso digo que quiero traer aquí cosas positivas, que a lo largo del tiempo y en los últimos años se ha avanzado mucho en la no revictimización, en el ámbito judicial, en el procedimiento penal en el que yo me muevo.
Es verdad que todavía existe mucho por hacer, por eso hablamos del camino hacia la no revictimización. Pero también es cierto que si tradicionalmente la víctima se concebía solo como un medio de prueba, es decir, necesitábamos la declaración de la víctima para conseguir una condena, pero no nos preocupábamos de mucho más, ¿no? Tener su declaración y ya está. En la actualidad podemos decir que la víctima se tiene en cuenta en un doble aspecto. Por un lado, como medio de prueba, por supuesto, necesitamos la declaración de la víctima. Pero por otro lado, como sujeto de derechos fundamentales, de unos derechos que el delito ha machacado, particularmente en el tema de víctimas de trata, en que se vulnera lo más hondo de una persona, su propia dignidad como ser humano. Pues bien, la consideramos en esa vertiente de titular de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a intentar por todos los medios no revictimizarla. No, es que además de pasar todo esto, voy a ir al tribunal porque tengo el coraje de denunciar y allí me van a volver a victimizar. ¿Cómo se hace esto? No es fácil, pero ya digo que a lo largo ya de una serie de años se ha plasmado legalmente, el legislador ha tenido la preocupación por la víctima, por considerarla sujeto de derechos. Ya llevamos 10 años del Estatuto de la Víctima del Delito, es una ley del año 2015, y en esa ley se establece un principio fundamental, que es que todas las autoridades y funcionarios encargados de la investigación del delito y de su enjuiciamiento tienen la obligación de evitar la revictimización de la persona dañada por el delito. Y no solo de la persona dañada por el delito, sino de su familia, dice la ley. ¿En qué se materializa todo esto? Pues fundamentalmente en el día a día, en adoptar determinadas cautelas a la hora de recibir e incorporar al proceso esa declaración de la víctima. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿En qué consisten estas cautelas? Pues consisten en recibir esa declaración sin dilaciones, es decir, de la manera más rápida posible, siempre respetando el periodo de restablecimiento y reflexión de las víctimas extranjeras, etcétera. Y además sin reiteraciones innecesarias, es decir, no recibirle 200 declaraciones, sino vamos a intentar concentrar su relato en una declaración, en 2 declaraciones. Luego ya veremos que esto es lo que dice la ley, pero el problema es ejecutar, llevar eso a la práctica. En segundo lugar, los reconocimientos médicos de la víctima, que haya uno y que sea rápido cuanto antes, y luego no nos olvidemos que no vaya pasando por cantidad de profesionales, y en eso tenemos también que mirarnos a nosotros mismos y a lo mejor entonar un mea culpa, porque es verdad que muchas veces somos tantos los profesionales pendientes de la víctima, el psicólogo, el trabajador social, de una entidad pública, de una entidad privada, luego pasa a la oficina de asistencia de víctimas, luego pasa por la ONG que la asiste, y al final, incluso antes de llegar al procedimiento penal, la víctima ya ha tenido que contar su historia a muchísimas personas. Tenemos que revisar esto también. Otras cautelas que establece la ley para evitar la revictimización son pues que la víctima declare acompañada de una persona en la que ella confíe, la persona que quiera, la que ella elija, que declare desde unas dependencias en las que se encuentre segura, en el recurso en el que está acogida, por ejemplo, que declare sin confrontación visual con los agresores, es decir, por videoconferencia, que no se le formulen preguntas que afecten a su vida privada y que no resulten indispensables para probar los elementos del delito. Es decir, son una serie de cautelas que nos pueden parecer básicas, pero que el legislador ha querido incorporar y que las intentamos aplicar día a día en los juzgados. Y luego todo lo relativo, por supuesto, a la protección de testigos, a la ley de protección de testigos. Es decir, de casi todas las víctimas de trata se les confiere el estatuto de testigo protegido y entonces, bueno, pues no aparecen sus datos de identidad, los datos de su paradero, etcétera, etcétera. Todo esto es un avance. El problema es cómo ejecutarlo luego en el día a día, que plantea problemas. En el ámbito concreto de la Fiscalía, y ya voy acabando, cómo nos preocupamos especialmente de las víctimas de trata a través de la especialización. Yo trabajo en una sección especializada de trata, pero es que en todas las provincias de España hay uno o varios fiscales especializados en trata y extranjería. Y en Madrid, en el ámbito de la Fiscalía General, hay una fiscal de sala
especializada también en esta materia, que no participa en las operaciones concretas, pero imparte criterios, unifica nuestro trabajo, nos guía en cierto modo. Es decir, existe una clara preocupación por la víctima y esta especialización que los jueces y tribunales no tienen todavía nos ha facilitado tres cosas fundamentales. Uno, conocer a las víctimas. Es decir, el conocimiento de un problema es la base y el presupuesto para buscar soluciones a ese problema. Entonces, nos ha permitido conocer las víctimas, su evolución a lo largo del tiempo. Se ha dicho aquí que la víctima de ahora no tiene nada que ver, ¿no? Pero es muy diferente a la víctima de antes de la pandemia, por ejemplo. Nos permite conocer esta especialización a los tratantes, que también han cambiado en su perfil, los medios comisivos que utilizan, las nuevas formas de captación, etcétera, etcétera. Y, en tercer lugar, nos ha permitido también conocernos a nosotros mismos, a los que luchamos contra la trata, ¿no? Por un lado, la Fiscalía especializada, por otro lado, las policías especializadas, en el ámbito de Madrid, Brigada Provincial de Extranjería, la Brigada Central, la Unidad de Trata de la Guardia Civil, etcétera. Y, en tercer lugar, las entidades especializadas vosotros, las ONGs especializadas en trata. Entre nosotros, policía, fiscalía y entidades especializadas, hay una coordinación, muchos de vosotros lo sabéis, permanente, una interlocución constante, que yo creo, francamente, que ha sido la base del éxito que hayamos podido tener a lo largo de estos años, que yo creo que lo hemos tenido, francamente. Gracias, Cristina. Laura, ¿qué retos piensas que tenemos en el ámbito de la no revictimización? Pues tenemos muchos, Melissa, pero yo creo que los más importantes de la nueva revictimización es la formación continuada, sin duda, y luego también, por ejemplo, dentro del sistema judicial, la mejora tanto de los procesos como de los informes técnicos. De hecho, uno de los roles que llevamos a cabo desde la psicología jurídica y forense no solo es la realización de un informe pericial, por ejemplo, para ver si hay una huella psicológica derivada de un delito, ¿no? Si hay secuelas, sino que también realizamos, por ejemplo, contrainformes. Entonces, eso nos da muchísima visión sobre qué cosas no se están haciendo bien y qué cosas habría que mejorar, sobre todo desde el punto de vista de la técnica. Yo, por supuesto, comprendo que, obviamente, no podemos ir todo el mundo a la par. Por eso es tan importante precisamente la comunicación, la formación continuada, pero sí que es cierto que estamos detectando, por ejemplo, a nivel técnico, que hay muchísima distancia entre cómo está avanzando la ciencia, por ejemplo, y pues a lo mejor cuáles son las evaluaciones que se están haciendo desde dispositivos oficiales, ¿no? Donde una víctima entra en el sistema, va a un juzgado, por ejemplo, se le realiza un informe y vemos que tiene muchas carencias y que a lo mejor, y esto es además bastante común, no es que sea una excepción, ¿vale? Y que a lo mejor esos informes se basan pues, en metodologías o en conceptualizaciones técnicas de los años 90, de los 2000, claro, estamos un poquito más avanzados, ¿no? Entonces, sin duda esa sería una de las cuestiones. Por ejemplo, en trata, ¿vale? Explotación sexual, una de las cuestiones que incorporamos en los informes que suele ser de bastante utilidad es precisamente todo lo que se extrae de cuando entrevistamos a las víctimas. Y ahí lo que vemos muchas veces es que lo que nos están narrando en la propia entrevista es sistemas de captación. Que obviamente como tenemos la formación, la cualificación y vemos desde esa perspectiva a qué se han visto sometidas, podemos detectar, por ejemplo, patrones de captación que ahora mismo son súper sutiles y que es muy necesario que los evaluemos. Por ejemplo, la idea de que normalmente que va alguien que secuestra, que hay fuerza, eso es, vamos, irrisorio. Eso es tal cual como esa concepción que había hace mucho tiempo, aunque aún ahora Hollywood sigue teniendo a veces, ¿no? De que solo se viola si es en un callejón oscuro, si es un desconocido. Pues nos pasa un poquito lo mismo con la trata y la explotación sexual, ¿no? Que solo si es una persona que va allí, que le secuestra a la fuerza, no. Eso ahora mismo no lo tenemos ni de broma. De hecho, es muy sutil. ¿Qué perfiles, por ejemplo, nos encontramos que hay que reflejar y que es muy importante precisamente para que ella también pueda defenderse y ver cuál ha sido su propia vivencia, ¿no? Creo que además se comentaba antes. Perfiles como, por ejemplo, los Loverboy, ¿vale? Que antes se llamaban los Romeo Pam, que son captantes, que son chicos súper jóvenes, o sea, podemos estar hablando de que 15, 16 años, 17, ya pueden estar haciendo captaciones. De hecho, en Nueva York, por ejemplo, sí que tuvimos la oportunidad de evaluar a varios y es increíble, porque incluso hacen como piques para ver a quién capta más a chicas, ¿vale? Y lo que hacen precisamente es engañar diciendo, ay, mira, me gustas, vamos a empezar con una relación. Entonces, ¿qué problemas nos estamos encontrando? Con que, claro, muchas veces ella va narrando cómo es la relación
Por eso también es muy importante ver la parte de los agresores y realmente lo que es su sistema de captación. Entonces, esto lo que se ha llevado a cabo simplemente es una estrategia que vemos que es siempre un mecanismo de captación. Nunca ha existido para él la relación, siempre ha sido un medio como para explotarla. Entonces, muchas veces, por ejemplo, reflejamos que hay probabilidad de que estemos ante un perfil donde el sistema de captación ha sido este. También lo hacemos con las redes sociales, que nos hemos tenido que actualizar a la velocidad de la luz, que eso yo creo que todo el mundo lo tenemos claro aquí también, ¿no? De cómo se están haciendo un montón de sistemas de captación, donde lo que se hace también es ver relaciones, fingir que se son chicas, ¿no? Es que una amiga me ha dicho, esa chica la conociste por internet. También convencer a chicas para que contacten con otras chicas. Es decir, todo ese mundo en el que nos vemos ahora, que es totalmente intangible a veces y que realmente es muy complejo, tenemos que aprender a operativizarlo. Tenemos que aprender a decir, vale, sí, la realidad es muy compleja, pero esto es un patrón, esto es otro patrón, esto es otro patrón, y esto normalmente aparece cuando se realizan sistemas de captación para la explotación sexual. Entonces, eso que recabamos de las propias entrevistas, por ejemplo, es algo que reflejamos. De hecho, lo empezamos a hacer, fijaos, en violencia de género. En violencia de género tuvimos, digamos, que solventar que muchas veces cuando íbamos a ratificar nuestros informes periciales nos decían que obviamente para pues enervar la presunción de inocencia, que obviamente es un principio jurídico inalienable, se requería obviamente que el testimonio cumpliera con tres, que eso lo sabe mejor la compañera, pero bueno, tengo yo también, ¿no?, para explicarme, que tiene que cumplir, digamos, con tres principios jurisprudenciales, ¿no?, que son la persistencia en la incriminación, la incredibilidad subjetiva y otra que... Verosimilitud. La verosimilitud, muchas gracias, ahora para ver si estamos atentas. Y efectivamente, la verosimilitud está claro, ¿vale? Pero, por ejemplo, la persistencia en la incriminación tuvimos que empezar a exponer dentro del perfil victimológico de violencia sexual que, pese a que a nivel legal se tiene que haber una persistencia en la incriminación, parte del perfil victimológico en violencia de género es la retirada de las denuncias, para que así supieran que forma parte de la victimización. Pues esto lo estamos también llevando a cabo, obviamente, aplicado a explotación sexual, donde también tenemos que meter elementos para que pues, sus señorías lo tengan en cuenta, precisamente porque van en contra a lo mejor de lo que son los preceptos judiciales, pero tenemos que hacer esa labor de traducir cómo psicológicamente vemos a las víctimas y qué es lo que necesita el sistema y, por supuesto, nuestro Estado de Derecho garantista como para poder probar unos hechos, ¿no? Por tanto, eso es fundamental, que haya ese avance, que esos informes técnicos se tengan en cuenta, que haya una actualización y, sobre todo, que haya también una profesionalización de la psicología forense. Yo me quedo anonadada cuando, por ejemplo, veo desde la medicina, veo desde la judicatura, ¿no? Yo ahí me siento más pequeña, como que tenéis muy claras las especializaciones, que las especializaciones van muy rectas y, por ejemplo, en la psicología solo hemos logrado la psicología general sanitaria, que eso no puede ser. Es decir, ¿cómo es posible que la psicología jurídica y forense no tenga un reconocimiento de especialización cuando precisamente muchas veces es la diferencia entre que una víctima permanezca o no un agresor? Porque obviamente yo lo he hablado con muchas juezas y fiscales, me dicen, es que necesitamos pruebas. Entonces, si no traes una buena prueba, ¿qué hacemos? Tampoco podemos hacer nada, ¿no? Que esto seguro que lo vemos clarísimo con Dani Alves. ¿Conocéis el caso? Si habéis leído la sentencia, una de las cuestiones que comentan es que hubo problemáticas con la prueba. Entonces, yo ahí cada vez que veo que no hay pruebas psicológicas de calidad, digo, por favor, hagamos algo, sea lo que sea, como para poder estar lo más actualizados posibles y que realmente bueno, pues tengamos medios, tanto a nivel de proceso como a nivel técnico, que realmente estén a la altura. Porque si hay algo que tenemos que tener claro es que tenemos que ser las y los profesionales quienes estemos a alturas de las víctimas y no, efectivamente, como comentaba antes la compañera, no que la víctima se pliegue a lo que sabemos o no sabemos hacer. Si no lo sabemos hacer, nos formamos. Y si no queremos formarnos, no trabajamos en esto. Esa es mi visión. Tenemos que ir terminando, ¿no? ¿Da tiempo a una pregunta más o no? Muy breve. Bien, puede ser muy breve, sí, puede ser la respuesta corta de antes. A ver, me gustaría que nos dijeras qué papel tienen los profesionales sanitarios en la detección y asistencia a mujeres prostituidas. Pues muy brevemente, tratamiento de todo lo que hemos visto y detección, prevención. Es decir, no se nos puede olvidar que el 28-30% de las mujeres en situación de explotación ha pasado por una profesional sanitaria y que probablemente es la única persona fuera del ámbito de explotación con la que tiene contacto. Entonces debemos tener herramientas para detectar y ayudar a esas víctimas. Gracias. Muy bien. Ya no da tiempo. No da tiempo. ¿Puede una más? Venga, dale. Si no queda desequilibrado.
te corto por otro lado. Como nos quedan unos minutos, me gustaría lanzarte una última pregunta. ¿Qué camino queda por andar ante los nuevos desafíos que suponen las recientes reformas procesales? Sí, pues voy a ser muy breve. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que esforzarnos por una mejor coordinación. Los instrumentos los tenemos casi todos, los instrumentos legales, pero a veces no los llevamos bien a la práctica. Tenemos que esforzarnos en esa coordinación y luego ya, si podemos pedir reformas legales, pues no estamos en Navidad, pero en fin, podríamos pedir unas cuantas reformas legales, algunas ya han sido tratadas aquí, en fin, no me voy a alargar más, en otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Hay algunas preguntas aquí algunas preguntas que podemos añadir, todavía nos quedan algunos minutos, pero sí que quería preguntar, hay una para cada uno. Empezar por Laura, pregunta Eva, que es trabajadora social forense, pregunta qué podemos exigir para un técnico forense de formación a los profesionales que entran en los institutos de medicina legal, en las unidades de valoración integral forense, para que realmente existan, hablabas tú ahora un poco de ese asunto, ¿no?, unos informes forenses adecuados y que no se caiga en la revictimización. Hombre, pues lo primero, mejorar la entrevista. Yo creo que desde luego lo que estamos viendo en los contrainformes es que lo más... muchas gracias, Eva, compañera, por la pregunta, lo primero. Lo que más estamos viendo es cómo se realizan los testimonios, cómo se realizan las entrevistas, la recabación de los testimonios, ¿no? Por todos los actores jurídicos, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, en una violación a una mujer prostituida le decían, ¿pero tú querías cobrar o no? ¿Pero cobraste o no? ¿No? Como para ver si realmente ella a lo mejor ahí decía, pues sí, lo que quería era cobrar, o como no cobré, esto es una venganza, ¿no? Hay muchísimas formas de corroborar, por ejemplo, de otra forma, ese tipo de cuestiones. Y desde luego, el testimonio tiene que ser intachable, cero sugestionabilidad, relato libre, preguntas abiertas. Incluso en la propia entrevista tenemos que tener clarísimo lo que tenemos que hacer. Los instrumentos psicométricos tienen que ser avalados, tienen que ser actualizados y tenemos que hacer muchísima presión, porque muchas de lo que me dicen las compañeras es, no me da tiempo, pues es que igual tenemos que plantarnos. Yo soy muy de plantarse, yo lo siento. Yo ya sé que la gente me dice, tengo esta limitación, sí, te entiendo, pero como no empecemos a decir hasta aquí, como no empecemos a decir esto se está haciendo mal, mal. Y luego, lo primero, obviamente, si eres trabajadora social, tenemos que unirnos, sin duda, desde la psicología, tenemos que exigir que también nos den tiempo para formarnos, tenemos que institucionalizar todo tipo de mejora, es decir, que estas formaciones de las que yo hablo estén institucionalizadas. No me vale como se está haciendo ahora, cuidados totalmente paliativos que sirven como tiritas, sino que lo que necesitamos es que haya una institucionalización de una mejora continua por profesionales de calidad que realmente estén en la vanguardia de lo que es la evaluación psicológica forense, que esto no solo sea, por ejemplo, como tenemos proyectos muy buenos en Galicia, sino que sea a nivel nacional y que realmente podamos exigir también, bueno, pues una buena práctica, ¿no? Por ejemplo, y muy rápidamente, en Lugo, caso Carioca, 300 tomos de casos, podéis imaginar la locura que fue aquello, ¿vale? 400 posibles víctimas y testigos, y no se evaluó a la mayor parte. Y luego, no, es que no hay cómo probar los hechos. ¿Y por qué no las habéis evaluado? No, es que no se puede evaluar, pero ¿cómo que no se puede evaluar? Sí, que, por ejemplo, que esto sería otro tema, pero en credibilidad del testimonio sí que se puede evaluar a víctimas adultas. No, es que hay una sentencia del Tribunal Supremo, varias, que dicen que no se puede evaluar. Voy a las sentencias, ¿vale? Y las sentencias dicen que es que no hay metodología para hacerlo, y sí que hay, ¿vale? Es decir, está aquí lo que es el sistema judicial y está aquí el avance científico. Pues hagamos puentes, unámonos y sobre todo hagamos fuerzas a nivel profesionales, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso Carioca, creo que el máximo, que era Guardia Civil además, ¿vale? Con la hiper mega revictimización que es esto, se le condenaron a 5 años. Entonces, no hay prueba, no hay caso y todo se derrumba. Y 400 víctimas, la mayor parte, quedaron revictimizadas también por el propio sistema. Porque una de las cosas que nos guste o no, tenemos que tener claro que es que si tú eres una víctima, denuncias y el sistema te dice, no, no te reconozco como tal, eso es una revictimización, ¿vale? Indirecta, pero lo es. Gracias, Laura. Una pregunta para Abel, aunque es verdad que has lanzado ya algunas cifras y has hablado un poco del tema. Nos pregunta lo habitual que es encontrar en centros médicos, en hospitales, lo habitual que es detectar estos casos de trata. No entendí. Lo habitual, la frecuencia, la cuantificación, que tú ya has avanzado algo, que encontráis en los centros hospitalarios, en los centros médicos, de estos casos, víctimas de trata, me refiero. La frecuencia muy pequeña. Para empezar, porque no tenemos contacto con víctimas, muchas veces salvo las que nos derivan asociaciones, que sospechemos tenemos que tener en cuenta que es un perfil de mujer que es reacia a contactar con el sistema.
todo tipo de sistema, incluido el sanitario. Entonces solo va a contactar en última instancia, cuando su enfermedad es lo suficientemente grave que le impide hacer una vida normal, o cuando es inducida por el proxeneta a contactar porque le impide, entre comillas, trabajar. Entonces, es muy poco el contacto que tenemos. Tampoco tenemos herramientas estandarizadas de detección. Es decir, que eso sería otro de los elementos que nos ayudaría a lo que comentamos en la segunda pregunta, Melissa. Es decir, sería muy bueno tener herramientas para hacer un cribado culturalmente adaptado a las diferentes mujeres o a la tipología de mujeres, porque no hay un perfil de víctima. Es decir, que cualquier persona, hombre, mujer, trans, menor, adulta, migrante, no migrante, puede ser víctima de trata. Entonces, realmente el problema es que pasan por delante de nuestros ojos como profesionales sanitarias y no las detectamos porque no tenemos herramientas, porque no tenemos la formación, ni cuando nos formamos como sanitarias, ni como formación continuada, y tenemos esas carencias de protocolización, de coordinación también, que expresábamos, de accesibilidad de las víctimas al sistema sanitario. Incluso ni siquiera tenemos herramientas de evaluación. Lo que hacemos no se registra dentro del sistema sanitario, no se sistematiza y no permite investigar sobre lo que nos llega. No sabemos o no queda registrado qué hacemos, cómo lo hacemos, qué resultados tenemos, que es la base de poder investigar. Con lo cual, mucho menos de lo que nos gustaría y deberíamos. Sería la respuesta de ese contacto. Gracias, Abel. Y por último, una pregunta para Cristina. Bueno, plantean la posibilidad de una ley abolicionista si cree que los tratantes y proxenetas cumplirían mayores penas. Que si creo que los tratantes, perdón. Y proxenetas se enfrentarían a mayores penas en el caso de una ley abolicionista. Por supuesto, o sea, no, a ver, lo importante no es la pena, entiendo, la pena. Ahora mismo la trata tiene una pena de 5 a 8 años de prisión, que si miramos, si hacemos un estudio comparativo con otros delitos, en términos de dureza se podría considerar que es un delito grave, vamos, de hecho es un delito grave. El tema no es si son más penas, es que se castigarían muchísimos más casos, es decir, se castigarían con una ley abolicionista total todos los casos que hoy día no se castigan. Porque una cosa es muy importante señalar. He dicho que ha cambiado el perfil de víctima. Antes era relativamente sencillo tener una condena. ¿Por qué? Porque probábamos el ejercicio de violencia o probábamos el engaño de la víctima. Y con eso los tribunales se conformaban y condenaban. Ponían sus 5, 6, 7, 8 años dependiendo del caso. Ahora, como sabéis, la víctima es una víctima que en gran parte de los casos viene sabiendo que va a ejercer la prostitución. En ocasiones sabe hasta las condiciones de explotación a las que va a ser sometida, porque a veces tenemos WhatsApps, tenemos volcados de teléfonos en los que vemos que se lo han anticipado antes de viajar y aún así viaja. Pues bien, pese a que los instrumentos internacionales y el Código Penal dice que es delito aun con el consentimiento de la víctima en determinados supuestos, cuesta mucho transmitir a los juzgados y tribunales que estos pueden ser casos de trata. Entonces, tal y como está tipificado hoy día el tema de la trata y el tema de la prostitución, muchos casos se nos quedan fuera de la sanción penal. Es evidente que otro tipo de tipificación, como la que menciona, pues lógicamente extendería la sanción penal a muchos más casos, evidentemente. Muchísimas gracias. Gracias a los cuatro, ha sido muy interesante escucharos y con este debate terminamos la sesión de la mañana. Vamos a hacer ya una pausa de aproximadamente 1 hora, regresaremos a las 3 con la sesión de la tarde. Como habrá una conferencia en inglés, también podrán recoger el aparato de traducción simultánea antes de regresar. A las 3 retomamos el congreso. Gracias.